Hola Andy, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todo nuestro auditorio latinoamericano que en estos momentos está enganchado a la señal de DNews a través de las pantallas de DirecTV. Yo en estos momentos me encuentro con Dante Vera Miller, analista de riesgos y gestión de conflictos, también director fundador de BIC Analistas. Gracias por estar con nosotros porque tenemos que abordar un tema complejo. De hecho, no se sabe por dónde empezar. Al menos el gobierno de Dina Boluarte no da señales claras de cómo abordar este tema. Me refiero a lo que está ocurriendo con la minería ilegal. Vamos a centrarnos en la minera La Poderosa y también lo que ha significado declaratorias de estado de emergencia, porque al parecer se está convirtiendo en tierra de nadie, mejor dicho, tierra de organizaciones criminales. ¿Cómo está, señor Dante? Un placer tenerlo. Muchísimas gracias por la entrevista. Pues es un tema bastante complicado, porque hay dos órdenes de problema. Un primer orden de problema es que la corrupción, la falta de iniciativa política, la falta de voluntad para acometer el problema de las organizaciones criminales transnacionales está transformando la legislación nacional que teníamos, como ha sido las modificaciones a toda la ley de organización criminal que recientemente ha aprobado el Congreso de la República en su última legislatura. Pero por otro lado, hay problemas que realmente son un desafío, en el sentido de que es un problema nuevo y hay que organizar, adecuar, no solamente al Estado, sino a la sociedad peruana para enfrentar este nuevo desafío. Porque estamos enfrentando no bandas de maleantes, de delincuentes, sino organizaciones, como su nombre lo dice, transnacionales, que manejan todo el sistema financiero, se mueven a ese nivel, tienen un tipo de organización diferente a la que tenía Pablo Escobar, tiene relaciones con mafias locales a las cuales integran a su organización y son muy violentas, tienen capacidad de incluso, ojalá no ocurra en el Perú, pero ya está ocurriendo en Ecuador y en México sobre todo, a las propias fuerzas del orden, sean fuerzas armadas o sean fuerzas policiales. Entonces, este tipo de organización requiere en particular dos cosas. En primer lugar, entender que este asunto es primordialmente político, en el sentido que tenemos que llegar a un acuerdo, todos los peruanos y peruanas, en afrontar el problema de la criminalidad organizada. Y enfrentarla es enfrentar la corrupción que está generalizada en el país. Y no se pueden hacer acciones contra la criminalidad organizada mientras persista la corrupción. Y en segundo lugar, no solamente es un problema político, sino es un problema técnico operativo. Es decir, ¿qué pasa en Patás? Ya en Patás lo que está ocurriendo es que estas bandas de las organizaciones criminales hacen túneles clandestinos que caen al túnel principal de la empresa Poderosa. Es decir, son túneles pequeños donde transitan una, dos personas y caen al túnel ancho de la empresa en donde circula un camión, dos camiones, en fin. Entonces, lo que pasa es que la policía no tiene la técnica adecuada para enfrentar ese tipo de delito en túneles. Es muy peligroso enfrentar a delincuentes en túneles. Además, caen a algún lugar del túnel principal de la empresa que nadie sabe por dónde van a caer. Entonces, el tema está en que, ¿cómo resolver esto? Mediante dos cosas también que no es fácil, lo estamos diciendo, pero no es fácil hacerlo. En primer lugar, cooperación internacional para capacitar a nuestras fuerzas operativas, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, al combate a la delincuencia bajo tierra, en túneles, ¿no? Que es una técnica muy particular. Los israelitas son los número uno en este tema, pero, en fin, hay que capacitar técnicamente a nuestras fuerzas operativas. Pero en segundo lugar, y eso lo venimos reclamando desde hace un tiempo una serie de expertos en el tema, hay que cambiar el centro de gravedad de la operación policial, en el sentido que hay que virarlo hacia la inteligencia y la investigación policial. ¿En qué sentido? En que la misión
de una fuerza de tarea, task force le llaman, integrada no solamente por policías, sino por los operadores de justicia, Ministerio Público, jueces, los fiscalizadores, SUNAT, aduanas, SUCAMEC, en fin, conformen un equipo cuya misión sea una: usted persigue y captura a los mandos. Bueno, de esta forma el señor Dante está dando explicación de cómo podría abordarse un tema que al parecer están postergando más y más, porque están abocados en temas políticos, incluso bien sabemos la mandataria Dina Boluarte lo que arrastra en materia fiscal. Pero para darte un recuerdo, Andy, en Patás hay 3 mineras formales. Estamos hablando de La Poderosa, de Horizonte y de Marsa. Y ya en la provincia de Patás, es decir, en la provincia de Virú, ahí en la ciudad de Trujillo, que se ubica en la región de La Libertad, se ha declarado estado de emergencia que se ha prorrogado en 3 veces, es decir, 3 veces más. Pero ¿es una solución ese estado de emergencia? Pues no. Usted ha dado algunas señales de algunos puntos que se podría implementar. La pregunta es, ¿falta voluntad política? Porque si no tenemos un liderazgo, ni siquiera en materia de seguridad, y ahora las organizaciones criminales transnacionales están tomando por asalto lugares claves de la minería, por ejemplo, de extracción de oro, ¿de qué estamos hablando? Más adelante, ¿cuál va a ser la proyección para nuestro país? Hace bien usted en señalar las 3 empresas que funcionan en Patás. Y las 3 ya han sido atacadas. Sí. Entonces, no solamente es un problema de Poderosa, sino también de las otras 2, lo cual está indicando que cuando la policía y las Fuerzas Armadas envían tropas y las acantonan, es decir, las estacionan en un distrito, lo que se produce es un efecto globo, se van a otro sitio, ¿no? Y entonces atacan a otras empresas, con lo cual, ¿qué cosa va a hacer la policía y la Fuerza Armada? Van a tener que mandar más tropas al otro lado. Y eso es una estrategia inviable, porque no hay dinero suficiente, no hay logística suficiente y, como usted inició en la pregunta, no hay voluntad política suficiente, porque lo menos que quiere el gobierno hoy en día son nuevos fallecidos que sumen a los que ya tienen que rendir cuentas. Entonces, con el miedo a que una intervención produzca un enfrentamiento en la que lamentablemente no solamente fallezca algún civil, sino sobre todo algún elemento de la policía y de las Fuerzas Armadas, eso puede generar una situación política de crisis inmanejable para el gobierno en las actuales condiciones. Tal cual. Yo le agradezco mucho al señor Dante Vera Miller porque nos ha dado un panorama completo, claro y transparente. Y bueno, ojalá que su voz y también como otras voces técnicas sean también convocados para dar su punto de vista y poder solucionar un tema que parece que no quieren abordar. Su último mensaje, por favor. Sí, está realizándose, o ayer debe haberse clausurado un foro internacional de la Comunidad Andina de Naciones sobre la delincuencia organizada transnacional, en donde están participando los países de esta subregión andina, en donde están aprobando una serie de acuerdos. Ojalá no se queden en el papel y ojalá puedan implementarse. Y los ciudadanos y ciudadanas estamos para exigirles el cumplimiento de lo que acuerden en este seminario. Perfecto, ha sido Dante Vera Miller, analista de riesgo y gestión de conflictos y también director fundador de BIC Analistas. Andy, contigo en estudios. Carmen Alvarado, muchas gracias.